Bienvenidos a La Huella del Fénix. Hoy estrenamos un espacio en este canal que se va a llamar La Huella Oculta. Un rincón dedicado a la magia, el esoterismo, a las leyendas y al misticismo. De la mano de un invitado muy especial, un meigo gallego, Manolo Platas. Pero antes de entrar en materia, os dejo con la cabecera del programa. Como os decía, hoy iniciamos un camino en la huella oculta. Lo hacemos hablando de un símbolo ancestral, las runas. Descubramos juntos su origen, dónde surgieron, quiénes las crearon y cuál fue su primer uso. Las runas fueron mucho más que un sistema de escritura. Eran símbolos cargados de misterio y espiritualidad. Para profundizar en su faceta esotérica, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un brujo bastante conocido, un meigo gallego, con una larga trayectoria en el mundo de lo oculto, Manolo Platas. Hola, muy buenas. Buenas. Manolo, bienvenido a La Huella del Fénix. Gracias. Antes de empezar, cuéntanos quién eres para aquellos que no te conocen, pues porque por la lejanía o porque son de otro país. Yo soy pues una persona que tengo 73 años y desde los 20 años me dedico al mundo del ocultismo, al mundo de la magia, al mundo del tarot, al mundo de las cartas astrales, al conocimiento de las runas y también al conocimiento del mundo esotérico dentro de la santería cubana. Soy hijo de Legua. Llevo muchos años en todo esto, he tenido muchísimos programas en canales pues, nacionales, Telecinco, Antena 3, he estado en infinidad de también programas de la radio y mi profesión y mi vida está vinculada todo con el mundo del ocultismo y con el mundo de la magia. Manolo, ¿nos puedes decir cómo comenzó en ti el interés por las runas y lo esotérico? Pues es una cosa muy clara y muy sencilla. Yo he nacido en un pueblo, Santa Marta de Ortigueira, a 100 kilómetros de la capital, de La Coruña, y yo, pues, en ese pueblo, en una parroquia de ese pueblo, ya lindando con la zona pues, rural, vivía mi abuela, que se dedicaba al mundo de las cartas, al de la baraja española, y hacer magia, y hacer rituales de curación con las hierbas y con los elementos de la tierra. Y me empezó, al principio yo era un poco incrédulo en estas cosas, pero a medida que me fue enseñando, diciendo, pues le fui cogiendo cariño a este mundo y bueno, luego ya me empecé a preparar, estuve haciendo la santería en La Habana y bueno, me dedico a esto desde hace muchísimos años. En la actualidad tengo un programa en la televisión local. Muy bien, Manolo. Y para continuar con el tema de las runas, ¿nos puedes decir cuál era la función original de estas piezas que nos muestras hoy aquí? Bueno, las runas son de origen vikingo. Yo como gallego tengo que decir que llegaron a nuestras costas hace 500 años. Hace 500 años llegaron. Son de origen vikingo. Las runas tienen varias funciones. Unas de adivinación y otras de protección. Luego contaré un detalle muy significativo con la protección. Curación, protección y también sirven como amuletos y talismanes. Sabemos que el amuleto tiene que ser de origen natural. Por lo tanto, las runas que yo tengo son amuletos porque son de piedra, de origen natural. Pero también puede ser de plástico. Lo que importa es el anagrama. Entonces ya serían talismanes. Esto lo sabe bien la gente que se dedica a la diferencia entre el amuleto y el talismán. Y sirve para lo que he dicho, para la curación, para la protección y también para cierto tipo de escrituras ancestrales que eran un misterio y que luego se fueron interpretando a través de este signo. Significa esta, por ejemplo, esta frase, o por ejemplo una runa que le llaman Albert. Esa runa significa cuidado con el enemigo. Hay una runa muy importante que le llaman Algif. Algif es la runa que es la Y y tiene importancia porque la utilizaba Hitler.
y ordenó que todos los soldados llevaran la runa, el anagrama de la runa, en el uniforme, porque esa runa, Al-Hifz, significa protección contra el enemigo. El mundo de las runas es un mundo muy bonito, muy complejo, y es un mundo que necesita mucho estudio, mucha preparación y que necesita muchos conocimientos, igual que una tirada de cartas del tarot. Hay miles y miles y formas de interpretar una carta del tarot, porque hay miles y formas de interpretar la tirada de las cartas. Y con las runas es igual, se tiran de 4 en 4 y en la posición que caiga nos dan un mensaje y una respuesta a lo que hay. ¿Y nos podrías decir cómo se aplican hoy las runas a lo esotérico o a la magia actual? A la magia actual, las runas se pueden utilizar de varias cosas. Hay varios tipos de magia, pero yo personalmente, y no lo digo por jactancia, las utilizo siempre como mis rituales para el bien. Magia positiva, magia blanca, magia para ayudar, magia para proteger y magia para estar cerca de las personas. Nunca la magia negativa, ni la mala, ni la magia negra, aunque también hay runas que se utilizan para hacer esos rituales de magia. ¿Y estos rituales tiene que ser siempre el material piedra o puede ser madera o necesita ser alguna madera noble? Sí, no, te lo acabo de decir. Lo importante de las runas no es en realidad estas son piedras normales y lo importante es el significado que tiene, el anagrama que tiene. Pueden ser de piedra, que serían pues amuletos, y si fueran de plástico serían talismanes. Se pueden eso, pero puede ser lo importante, igual que baraja. El as de copa representa la familia, el entorno, la unión, el principio, el comienzo, el inicio. ¿Entendiste? Entonces puede ser el as de copas de una baraja española o de un tarot. Y en esto pasa igual. Lo importante siempre es el anagrama y de ahí se aplica el significado. Manoli, ¿cuántos símbolos hay en total en las runas? ¿Hay en la actualidad? Sí, 24. Por regla general son 24. 24, y supongo que cada símbolo significa algo diferente. Pero aparte de significar algo diferente, los símbolos se apoyan unos a los otros. Es como un alfabeto. ¿Entendiste? Por ejemplo, si tú vamos a hablar para que nos entienda mucha gente, leemos la baraja española. Si nos salen las espadas, está vinculada con las envidias. ¿Entendiste? Pero si nos salen las espadas al lado de las copas, están vinculados con las envidias. ¿Y qué significa la copa? La familia, el entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Están vinculados con la familia y con el entorno. Si tenemos espadas y tenemos, por ejemplo, oros, están vinculados esas envidias con el dinero que ganamos, con el que tenemos, y unas se apoyan en otras. O sea que tanto la interpretación del tarot como la interpretación de las runas no es que sea compleja, pero es muy diversa, muy amplia, y yo creo que es muy difícil llegar al conocimiento pleno. Yo desde luego no lo tengo. Tengo que ser sincero, no tengo un conocimiento pleno porque son miles y miles de combinaciones las que hay. Fíjense ustedes las combinaciones que se pueden hacer con 72 cartas del tarot, por ejemplo. Ya con 22, que son los mayores, ya se pueden hacer muchísimas, imaginen con 72. Manolo, ¿y tú que atiendes también con a la gente que te pide que le eches las cartas o que le predigas el futuro o si el dinero? ¿Con las runas se podría hacer una cosa parecida? Ya te dije en un principio que sirven para protección y adivinación. ¿Pero se echarían en plan o cómo sería en ese caso? En este caso, pues mira, se cogerían, las runas se meten en... Pues mira, las runas se meten en una bolsita como esta. Se meten en una bolsita como esta. Yo las puse aquí para que las vierais, pero se meten en una bolsita. Y entonces se coge un puñadito de ellas y según la posición en la que caigan se van interpretando. Vamos a hacer, por ejemplo, una pregunta que quieras. ¿Qué pregunta podemos hacer? Si quieres a nivel nacional, político, de lo que quieras. Pues sí, por ejemplo, a nivel nacional, político, ¿esto va a seguir así o va a tener algún cambio drástico? Vamos a ver. Vamos a coger las runas, cogemos una presita de ellas y las tiramos. En la posición que caen las runas les hay que dar la vuelta. Entonces sirven para, según la posición que caigan y el anagrama que tienen. Evidentemente va a haber un cambio. Y va a haber un cambio, pero la gente, la mayoría,
está con carta de equivocación. Sabemos que tenemos un gobierno que el comentario es que no funciona demasiado bien con la R, pero tendría muchas posibilidades no de volver a ganar, pero de quedar en un buen puesto, porque la carta de alfil y la carta de Albert, o sea, la runa de Albert y la runa de alfil, nos están diciendo en posición evidentemente invertida que hay ese acercamiento a la política que tenemos, digamos la de Sánchez, vamos a hablar, claro, hay un acercamiento porque no tenemos nada que nos garantice una mejoría. En una palabra y hablando claro, la derecha en este caso no está respaldada ni está avalada por gente con capacidad, categoría para dirigir el país. Hay una deficiencia en mandato, en conocimiento, y entonces mucha gente dejará de votar al Partido Popular, a la derecha, porque se encuentra, aunque mal en la izquierda, es una de las salidas. Vale, es curioso. Es desde luego una ciencia que tiene su valor, el saber dar lectura sí. a unos símbolos que son ancestrales y que además nos han llegado a través de los vikingos. Sí. ¿Y qué nos podrías decir para aquella gente que está interesada en aprender a leer las runas, pero de una forma que no puedan hacer daño? O sea, que no lo hagan de una forma maligna. Sí, evidentemente. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues mira, hay escuelas, hay profesores y hay gente que se dedica al mundo de la enseñanza y también al mundo del aprendizaje. Yo siempre diría una cosa, en primer lugar, que se informen a través de los libros. Hay libros de información sobre el significado de las runas y sobre las propiedades que tiene. Entonces, primero que se informe y después que busque un buen profesor, porque lo más importante de las runas, aparte de saber su significado, por ejemplo, esta runa significa abrir los caminos. ¿Entendiste? Esta runa significa abrir los caminos. Pero claro, lo lees, pero luego sí te lo explica un profesor, que abrir los caminos ¿en qué sentido? En el amor, en la economía, ¿en qué sistema abrir los caminos? Entonces, no hicimos ninguna pregunta, pero esta tendría que ser relacionada con la alimentación. O sea que la pregunta que me harían a mí sería, oye, voy bien llevando un régimen tal. Se te están abriendo los caminos en relación con la alimentación adecuada que estás diciendo. O sea, que las runas tienen una explicación para el tema que se le pregunta, pero a la pregunta que tú me has hecho o que me has hecho es ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? En primer lugar, documentarse y en segundo lugar, pues que un profesor te dirija, te diga cuántas tienes que coger, cómo las tienes que echar, cómo las tienes que interpretar, de qué lado tienes que empezar, de la izquierda o de la derecha, según la pregunta, y que te dé una orientación. Pues sí. Muchas gracias, Manolo. Has compartido, desde luego, un poquito de tu sabiduría, que sabemos que es muy extensa y en muchos campos. No, en eso te equivocas, es muy sencilla. Por lo menos la fama te precede. Muy sencilla y muy humilde. Y bueno, evidentemente tengo que decir que desde los 20 años llevo en esto, tengo 73 y hombre, aunque sea la práctica, algo se sabe. Pero bueno, quiero decirte que no soy ninguna eminencia en esto, no soy una persona que llevo toda la vida interpretando las cartas, interpretando el tarot, interpretando la baraja española y otros medios también de comunicación que hay. Y bueno, tengo unos programas de televisión, la gente pues tengo muchos seguidores y bueno, la gente confía en mí porque bueno, parece que les he acertado, pero no muchos conocimientos, sino la rutina de todos los días del significado. El conocimiento, ese científico que puede tener una carta o que puede tener, si no lo tengo el conocimiento de la práctica. Bueno, a lo mejor lo que te diga también tu modo de ver o lo que sea. La pregunta ya para terminar que yo te haría sería, ¿hay mucha gente que te llama pidiéndote que le eches las runas? Hay mucha gente que me llama pidiendo que le eche las runas. Hay mucha gente que prefiere la baraja española. Hay mucha gente que prefiere el tarot. Hay mucha gente que prefiere las varillas. Hay mucha gente que prefiere según cada uno que tiene el hobby en el que confía. Lo que piden más es el tarot. Más que antiguamente era la baraja española. ¿Pero será por desconocimiento de que las runas también tienen su lectura y su interpretación? Yo siempre se lo explico a la gente que llega a la consulta. ¿Quieres runas? ¿Quieres varillas? ¿Quieres tarot? ¿Qué es lo que quieres? No, mírame las cartas. Porque en las cartas, por ejemplo, si ven unas copas,
pues yo le explico. Yo en la mesa donde consulto, pues siempre tengo un papelito donde pone las copas representan el amor y la familia, las espadas las envidias, los oros el dinero y las propiedades. Y bueno, como lo explico, si le digo, mira, te salen espadas, mira, tienes envidia en copas, tal, en dinero, tal. Y le voy explicando a través de las hojas del libro que tengo para que vean que no es bla, 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 sí, sino que hay un respaldo, digamos, entre comillas, científico que lo avala de que eso significa eso. Pero la mayoría quieren el tarot, no quieren las runas no ni las varillas. Pues es curioso porque sabiendo todo el poder que pueden tener estas piedras que son mágicas, sí, y que a la hora de adivinar te pueden adivinar exactamente lo mismo. Hay mucha gente, eso sí, que te dice, recomiéndame una runa que me proteja. O sea, las runas son protectores, pero hay algunas especiales como el aljiz, que dije en un principio, que la utilizaba la Y, que la utilizaba Hitler para la protección de los soldados en la guerra. Se les obligaba a llevar eso. ¿Entendiste? O sea, también hay otra, la Albert significa la curación. La lleva la gente que está enferma, que se encuentra mejor, dame una piedra, dame una runa para llevar, para acompañar. Oye, mira, para los estudios de mi hijo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, una piedra que le llaman Elvir, pues es una runa que le llaman Elvir, pues se le coloca a los niños debajo de la almohada. Entonces, eso potencia pues la capacidad de retención para los exámenes, todas estas cosas. Cada uno, aparte de la protección, tiene una ayuda muy amplia. La gente tiene desconocimiento, conoce más el tarot. Claro, es que a eso iba yo. Pues bueno, a ver si con este primer programa de la huella oculta le damos un empujoncito al uso de las runas, que a mí me parece que es un campo muy interesante. Es interesante, sí. Y te vuelvo a dar las gracias, Manolo, por atendernos, por dedicarnos tu tiempo y hacernos partícipes de este conocimiento que tú dices que es poco, para nosotros es mucho. Muchísimas gracias por confiar en mí, por venirme a hacer la entrevista. Gracias por confiar. Nada, gracias a ti de nuevo. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, dar vuestro like y compartirlo. Nos vemos muy pronto en un próximo capítulo. Hasta entonces, que la huella del Fénix os